Muy buenos días y bienvenidos a todos ustedes a este nuevo canal de la Iglesia Hispana Dios es Amor. Hoy es domingo 22 de marzo del 2020 y estamos muy contentos en experimentar este nuevo proyecto con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos que se han mantenido en comunicación a través de WhatsApp, las oraciones y los diferentes versículos bíblicos para mantenernos no solamente motivados, sino conectados de alguna manera. También les damos muchísimas gracias a todas aquellas personas que han participado en sus hogares con los pequeños estudios bíblicos en familia. Les exhorto a que continúen haciendo esto. No necesitan hacerlo todas las noches, pero al menos cada otra noche o una vez a la semana, si es posible, poder leer una historia bíblica y poderlas compartir, expresando quizás lo que consideren de la historia o de lo que piensan, o simplemente si tienen preguntas, discutirlas, etc. Lo importante es utilizar este tiempo que estamos en nuestros hogares en compartir en familia y poder hablar y conversar de la palabra del Señor. Muchísimas gracias por escucharnos, por sintonizarnos, y les pido por favor que si tienen alguna idea o si quisieran hacer un video individual o familiar, la cual podamos compartir los unos con los otros a través de este nuevo canal, comuníquense conmigo para hacerlo posible. Les quiero mucho, espero que todos estén bien y espero que se deleiten con las canciones y con el mensaje del pastor en el día de hoy. Muchísimas gracias, besos para todos y les amamos en Cristo. De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, por este vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Es que la verdad, y te encontré aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré aquí, mi Dios, aquí mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que viste al ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Eres el que viste al ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo.
victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Tú victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Isaías 53, 4 y 5 declara: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy declaro que por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz, tú eres libre y tú eres sano. Alguien grita de victoria. Soy sano, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad sobre la enfermedad con toda autoridad. Yo voy a nombrar algunos espíritus, y cuando yo grite en el nombre de Jesús, tú vas a dar un fuerte grito de victoria. Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis, esterilidad, tumores, quistes, todo ojo ciego, oído sordo, asma, leucemia, toda cadena de alcoholismo o de drogadicción, hoy salen en el nombre de Jesús. Soy sano, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido. Vamos, vino. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Amén. Tú eres sano, tú eres libre en Jesús. Apláudele a Él,
Apláudele a Él. Él es digno, Él es santo. A Él la gloria, el honor y el imperio por toda la eternidad. Hola, les habla el pastor Samuel Hernández de la Iglesia Hispana Dios es Amor en Blythewood, Carolina del Sur. Estamos transmitiendo el culto en este día porque a través de los medios de internet, ya que estamos durante el tiempo de la permanencia en los hogares debido a la contaminación que ha surgido con respecto al virus que estamos tratando de combatir y de vencer. En esta mañana queremos decirles, hermanos, que es un placer y un privilegio poder hablar con ustedes, por lo menos a través de estos medios. Nunca va a sustituir el verlos directamente, estar con ustedes, abrazarlos, besarlos, especialmente ahora que no podemos hacerlo por el virus. Pero ya el Señor nos dará la manera de regresar y volver a hacer las cosas que siempre hacemos. Quiero que en esta mañana podamos reflexionar sobre algo muy probablemente a tono con lo que estamos viviendo. Cuando vemos esta proliferación del virus y cuando vemos esta situación que se está dando a nivel mundial, que nadie pensó que iba a pasar, no teníamos idea de que íbamos a estar en esta situación, muchos nos preguntamos, bueno, ¿no será esta alguna de las plagas que la Biblia habla? ¿No será esto alguna de las cosas que la Biblia menciona de que va a pasar en los posteros días, etcétera? Bueno, pues no estamos muy seguros de lo que está pasando. En realidad nunca vamos a saber hasta probablemente el final de todo este proceso cuál ha sido verdaderamente el propósito de Dios en ello. Una de las cosas que podemos ver es que nos estamos comunicando más. A pesar de no vernos físicamente, nos estamos comunicando más a través de los textos, nos estamos comunicando más a través de la vía telefónica y estamos orando más, estamos participando, sobre todo en mi hogar, hemos comenzado a la práctica diaria del culto familiar, cosa que habíamos descuidado por mucho tiempo, cosa que no debíamos haber descuidado, pero uno en el afán del cada día y sabiendo que tenemos la posibilidad de todas las semanas reunirnos como iglesia, pues se descuida uno deja la cosa para después. Sin embargo, hoy quisiera hacer una pregunta para que nosotros pudiéramos de cierta manera reflexionar sobre ella. La pregunta es, ¿cómo es que Dios realmente nos soporta? ¿Cómo es que Dios realmente nos aguanta? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que Dios te soporta a ti? ¿Cómo Dios me soporta a mí? Si tú fueras a tomar un selfie, que está de moda, de ti y de Dios. Suponte que Dios esté dispuesto a estar contigo en un selfie. ¿Cómo Dios aparecería en esa fotografía? ¿Te estaría Dios dándote, no sé, la mano? ¿Te estaría poniendo el brazo por encima de tus hombros? ¿Estarías tú poniendo tus brazos alrededor de los hombros del Señor? ¿El Señor estaría sonriendo a tu lado mientras tú tomas el selfie? ¿O el Señor tal vez estaría atrás en la distancia? ¿O tal vez de espalda? ¿O tal vez medio triste? ¿O tal vez sencillamente no está en el selfie? Todo va a depender de la idea, todo va a depender del concepto que nosotros tengamos acerca de Dios. Y mucho de ese concepto viene a través de lo que la familia nos ha enseñado acerca de Dios, lo que la experiencia nuestra ha sido acerca de quién es Dios y cómo Dios actúa. Pero
¿Algún día te has preguntado cómo es posible que Dios soporte tanta gente mala? ¿Soporte tantas dificultades que ocasionan los seres humanos? No solo los unos con los otros, sino al medio ambiente, a los animales. En fin, ¿cómo Dios nos aguanta? ¿Cómo Dios aguanta a una humanidad que lo desprecia, que le vira la espalda y que realmente no quisiera ni siquiera que Él existiera? Yo he escuchado personas decir en consejería, si yo fuera Dios, yo me eliminaría a mí mismo. ¿Alguna vez tú has pensado algo así? La vida de la gracia definitivamente es mucho más superior a la vida del legalismo. El legalista nunca va a comprender la diferencia que hay en vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Porque el legalista se mueve entre una carne positiva y una carne negativa. Una carne positiva, una carne negativa. Pero los de la gracia sabemos que nuestra vida no depende de la carne, sino que depende del Espíritu. Es la vida del Espíritu que Dios nos ha dado. Quiero compartir con ustedes Jeremías capítulo 31, el verso 7. Jeremías 31, verso 7. Dice así: así dice el Señor, canten jubilosos en honor de Jacob, griten de alegría por la mejor de las naciones, hagan oír sus alabanzas y clamen, salva, Señor, a tu pueblo. Salva, y yo quiero que subraye esa palabra, al remanente de Israel, el remanente de Israel. Yo considero que cuando miramos la historia bíblica y vemos la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que Dios hizo tantas cosas por el pueblo de Israel. Dios bendijo al pueblo de Israel y Dios le dio muchas oportunidades al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel no supo aprovechar eso. Cuando estaban en dificultades, clamaban a Dios. Dios en su misericordia, en su bondad, les respondía, los salvaba del enemigo. Sin embargo, pasaba el tiempo y otra vez volvían y caían en sus mismos pecados, su misma desobediencia. ¿Cómo es que Dios aguantaba? Dios llegó a hablar acerca del pueblo como un pueblo no solo idólatra, pero un pueblo que era traicionero, un pueblo infiel, un pueblo adúltero, un pueblo que no merecía nada de parte de Dios. Y cuando nosotros miramos esas historias bíblicas y pensamos en ellas, nos viene a la mente, por lo menos a mí me viene a la mente, dos líderes importantes en la historia bíblica. Uno fue Noé. Noé por años estuvo construyendo el arca y mientras construía el arca para el diluvio, le estaba hablando a una generación, a una gente cuya maldad había subido tan alta que ya Dios había decidido destruir el mundo a través del diluvio. Y Noé, mientras edificaba, predicaba, y Noé hablaba y hablaba y hablaba para que la gente se arrepintiera y para que la gente buscara a Dios. Pero la gente se burlaba, la gente no quería saber nada acerca de eso. Sin embargo, 8 personas Dios permitió, junto con los animales que fueron escogidos por Dios, los salvó a través de este gran barco conocido en la Biblia como el arca de Noé. Noé
vivió entre gente horrible, gente contaminada con el pecado, con vidas verdaderamente podridas, pero él mantuvo su integridad delante de Dios. Él supo mantener su fe en Dios. Y mientras otros despreciaron a Dios, Noé no despreció a Dios. En ese momento, Noé fue el remanente de ese momento histórico. Y por el remanente, siendo Noé y su familia, Dios no destruyó toda la raza humana. Pensemos también en Moisés. Moisés es el líder de Israel. ¿Cuántas cosas hizo Moisés para que el pueblo de Israel pusiera toda su fe, su confianza y obediencia en Dios? Sin embargo, cuando leemos la historia, nos damos cuenta de que después de haber hecho tantos señales y milagros en Egipto, el Señor mandando plagas a Egipto, el Señor doblegando al faraón de Egipto con todo su poderío militar, logró sacar al pueblo de Israel. Y una vez el pueblo de Israel estuvo en libertad y tuvo que enfrentar necesidad y tuvo que enfrentar situaciones, el pueblo de Israel también falló. Y también llegó un momento donde le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Mejor hubiésemos estado allá en esclavitud en Egipto que haber salido de Egipto. Moisés tuvo que vivir entre gente malcriada, gente malagradecida, gente carnal, gente de poca integridad personal, gente que hoy iban por un lado y después mañana por el otro y cambiaban su mente drásticamente. Y salieron en busca de la tierra prometida. Pero Moisés era diferente a ellos. Moisés y un pequeño grupo del pueblo de Israel, llamado el remanente, hizo que Dios no destruyera a todo el pueblo. El pueblo de Israel fue preservado no por la mayoría, sino por el remanente. También en la vida cristiana podemos aplicarlo. Aquellos que vivimos con la vida de Cristo dentro de nosotros. Cuando miramos desde el momento de nuestra conversión, los años atrás que hayamos vivido como cristianos, y vemos las diferentes metidas de pata que hemos dado, las diferentes decisiones que hemos tomado, decisiones que han sido feísimas, decisiones que no han sido decisiones que traen gloria y honra al Señor dentro de lo que nosotros pensamos sería traer ese honor a Dios. Nos damos cuenta, hermanos, que miramos hacia atrás y tal vez podamos llegar a la misma conclusión. ¿Cómo es posible que Dios me haya podido soportar durante todos estos años, todos estos fracasos, todas estas derrotas, todas estas malas decisiones, todas estas cosas que he hecho, que aún al pensar en ellas me doy cuenta que realmente son horribles, que no debía haber estado involucrado en esas cosas, que no debía haber hecho todo eso? Pero ¿por qué todavía Dios me soporta? ¿Cómo es posible que Dios me aguanta? Dios me aguanta por el remanente. Y en este caso, el remanente es una persona. En este caso, el remanente vive dentro de nosotros. El remanente es Cristo, Jesús, en cada uno de nosotros. ¿Te fijas?
Va a llegar un momento en que el pueblo de Dios habrá de ser levantado. La iglesia será arrebatada y nosotros vamos a ir con Cristo. Se quedará no remanente. No habrá remanente. Y nosotros sabemos que la ira de Dios se va a soltar al final de los tiempos. ¿Por qué Dios no destruye ahora mismo todo este mundo con tanta maldad? Porque hay un remanente. Y el remanente es el pueblo de Dios. Son aquellos que han nacido de nuevo. Son aquellos que tienen vida en Cristo Jesús. Vida abundante. ¿Tienes tu vida en Cristo Jesús? ¿Eres tú parte del remanente? ¿Eres tú parte de la razón por la cual Dios todavía nos soporta? Dios todavía nos aguanta. Pero aún así, hermanos, cuando miramos nuestra propia vida espiritual, nos damos cuenta que fallamos, que no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios así aún nos sigue aguantando. Y la razón por la cual nos sigue aguantando y nos sigue soportando es por el remanente. Es porque Él ve en ti y en mí la vida de Cristo. La vida de Cristo que va en aumento en nosotros, que va trabajando con nosotros, que nos va ayudando a crecer, a madurar y nos va conformando a su imagen. Porque el propósito de Dios siempre, recordemos, es transformarnos a la imagen de su Hijo amado, Jesucristo. Somos multifacéticos en el sentido de que tenemos alma y en nuestra alma está la mente, las emociones, la voluntad. Y en nuestro cuerpo está también todo lo que son, ¿verdad? La reproducción, todo lo que es los deseos. Deseos mundanos, deseos del mundo. Pero ¿sabes qué? A pesar de todas estas cosas, Dios nos aguanta. Dios nos soporta. Porque Cristo tiene el poder, no para cambiar la carne, pero para dejar el programa de la carne y los resultados de la carne, dejarlos nulos, hacerlos nulos, porque Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados. Y Él nos ha dado una vida que es abundante, una vida que tiene propósito, una vida que tiene significado. Jesús es el remanente. Y porque Jesús vino al mundo y porque Él entregó su vida, murió por los pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Porque Él invadió la humanidad. Ahora hay un remanente y ese remanente hace que Dios no nos destruya completamente. Recuerden, el mundo entero está bajo maldición y la regla es la maldición y la maldad. Si encontramos cosas buenas, encontramos misericordia, encontramos gracia, encontramos amor y encontramos bendiciones, es precisamente por eso, por el amor, por la misericordia y la gracia de Dios. Todo eso es la excepción a la regla. Pero una vez la iglesia sea arrebatada, una vez el remanente sea quitado de este mundo, vendrán tiempos
muy duros y difíciles para el resto de aquellos que se queden. Damos gracias a Dios porque Él nos soporta, porque Él nos aguanta, porque tenemos el remanente, Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga en este día. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que la
el poder de tu amor. Espero que se hayan podido gozar de las alabanzas y también del mensaje de nuestro pastor en el día de hoy. Les exhorto por favor que vayan a nuestra website www.ihdea.org. Ahí pueden ofrendar o diezmar si gustan. Nos comunicaremos a través de WhatsApp a través de la semana y nuevamente muchísimas gracias por estar junto con nosotros.